Buenas tardes, mis amados hermanas y hermanos y amigos que nos están escuchando a través de estas redes. Damos muchas gracias al Señor Dios Todopoderoso por concederme este privilegio de poder ministrar a este pueblo a través de esta plataforma. Y quiero decirle que mi nombre es Petra Luna, soy pastora misionera del ministerio House of Life, Casa de Bendición. Estoy situada en Durban, Sudáfrica. Los últimos 20 años lo llevo allá ministrando la palabra de Dios a diferente población, a mujeres abusadas, a niños huérfanos, a viudas y a personas desamparadas. Vamos de inmediatamente a pasar a la palabra del Señor que está en el libro de Samuel, capítulo 3. Vamos a leer el verso 1 y el verso 7. Leemos la palabra del Señor en reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu de Dios. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Verso 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Gracias, Señor, por tu palabra. Espíritu Santo de Dios, tus palabras son benditas y nosotros te adoramos y te glorificamos y te damos gracias. Y pedimos, Señor, que en esta tarde tú te reveles a multitudes de personas a través de estas redes. Gracias, en el nombre de Jesús. Bueno, como dice la palabra de Dios bien claramente, que en aquellos tiempos la revelación de Dios escaseaba, no había unción, no había palabra de Dios, había una oscuridad, vamos a decir, había una tiniebla donde no permitía que la palabra de Dios fluyera, no permitía que ellos entendieran cuando Jehová ministraba su vida. Amén. En el libro de Hebreos 12:1 dice: busca la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Es tan importante, mis amados hermanos, preguntarnos por qué había este periodo de negligencia, este periodo de oscuridad. ¿Por qué estaba reinando este periodo en ese lugar? ¿Por qué no había unción? ¿Por qué no había palabra de Dios? ¿Por qué no fluía la revelación de Dios? Sabemos, todos los que somos cristianos sabemos que había un problema con Elí y su familia. El sumo sacerdote Elí no estaba alineado, ni su familia estaban alineados a la palabra de Dios. Es tan esencial, mis queridos hermanos, que nosotros alineemos nuestras vidas a la palabra del Señor. Bendito Dios. Dice el joven Samuel ministraba a Jehová en la presencia de Elí. Pero Samuel aún no conocía a Dios. Samuel no entendía la voz de Dios. Él ministraba, él adoraba a Dios. Le ministraba a través de la adoración, pero él no entendía cuando Dios le hablaba. Algo que podemos ver en las Escrituras es en este capítulo 3. Si vamos al verso 6, dice que Dios le habló, Dios llamó a Samuel 3 veces y las 3 veces él corrió para donde Elí, porque él no conocía la voz de Dios. Él creía que era el sumo sacerdote Elí que le estaba llamando, pero era Dios, el mismo Jehová Dios, que quería ministrarle a su vida, que quería hablarle. Y por eso vemos que la falta de visión
en una iglesia que la falta de visión en nuestras vidas puede impedir que la gloria de Dios se manifieste en nosotros, se manifieste en esa iglesia, se manifieste en el mundo donde estamos viviendo. Dice la palabra de Jehová se escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Aleluya. Era un tipo de falta de unción. No, la unción de Dios no estaba fluyendo. No había revelación. No estaban operando en el reino de Dios. Estaban operando en otro reino, pero no en el reino de Dios. Samuel no conocía aún a Jehová, ni la palabra le había sido revelada. Primera de Samuel 3:7. Dios quería que Samuel ministraba. Dios quería que Samuel ministrara en el templo. Pero él no conocía a Dios. Él no entendía la voz de Dios. No sabía distinguir la voz de Jehová. No conocía la voz de Jehová. Samuel no distinguía la voz de Jehová y la voz de Elí. Ahí vemos la sordera espiritual que existía en la vida de este joven que aún no conocía a Dios. Aún le adoraba porque él aprendió la adoración de su madre. Ana era una adoradora del Señor. Ana era una mujer que se deleitaba adorando a Dios, que tenía una fe firme en Dios. Ella sabía que su Dios no le iba a fallar. Cuando ella fue al templo a llevarle ofrenda a Jehová y fue a pedir a Dios que le diera un hijo, ella fue con toda fe, no le importó nada, no le importó la crítica de Elí, no le importó nada, sino que ella derramó su alma delante del Dios vivo. Y cuando ella derramó su alma delante del Dios vivo, Dios escuchó el clamor de esta mujer. Dios está atento para contestar tu clamor. Dios está atento para contestar tu petición. ¿Cuál es tu petición, amados hermanos, en esta tarde? ¿Cuál es tu petición, querido amigo, en este día? Tú que a lo mejor estás pasando por tiempos muy difíciles, por tiempo de enfermedad, por tiempo que a lo mejor tú dices la única esperanza que tengo es de quitarme la vida, es de suicidarme, pero Dios te dice en esta tarde que hay esperanza para ti. Si hubo esperanza para esta mujer Ana, hay una esperanza para ti. Dios le concedió la petición de esta mujer y Dios está dispuesto a concederte tu petición. Amén. Conocía a Jehová. Necesitamos conocer al Dios vivo y que Él se nos revele a nuestras vidas. A veces decimos, yo conozco a Dios, pero has tenido tú la revelación de Dios. Has tenido tú la revelación y el entendimiento de entender cuando Dios te habla, de entender cuando Dios te ministra. Esto es muy importante y es importante porque tenemos que mantener esa relación con Dios. Nuestras mentes tienen que estar conectadas con la mente del Padre. Aleluya. Para esto Dios va a ungir nuestros oídos. Dios va a ungir nuestros oídos y Dios se va a glorificar en nuestras vidas, porque cuando glorificamos a Dios, cuando nos entregamos a Dios, cuando rendimos nuestro corazón al Señor, el Señor llega a nuestras vidas y el Señor nos ministra de una manera especial que podemos entender cuando Él está hablándonos, cuando Él nos quiere ministrar, cuando Él quiere revelar su palabra. Aleluya. Dice Isaías 41:2, ¿quién despertó el oído
al justo, le llamó para que le siguiese, entregó delante de él naciones e hizo enseñorear de reyes. Aleluya. Dice, los entregó con espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. Jehová se manifestó a Samuel, dice la palabra de Dios en el 1 Samuel 3:21. Vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor. Dice que Jehová volvió a aparecer en Silo. Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Y vamos a ver lo que significa Silo. Silo es un lugar donde guardamos la semilla, donde guardamos las semillas del Evangelio. Por eso Dios se manifestó a Samuel en Silo. Él quería que Samuel guardara este Evangelio del reino en su corazón, que lo atesorara en lo más profundo de su corazón. Silo también significa lugar de paz, lugar de armonía. Porque la gloria de Dios no se puede manifestar si no hay paz, si no hay armonía, si estamos en discordia con alguien, si hay raíces de amarguras en nuestro corazón, si hay problemas con otras personas, problemas de perdón, de temor. Aleluya, porque sabemos que en estos últimos tiempos el temor es algo tan común. El temor es una segunda pandemia, yo diría. Pero acuérdate, mis queridos hermanos, que Dios no nos ha dado a nosotros espíritu de cobardía, sino espíritu de amor, poder y dominio propio. La palabra de Dios declara que el verdadero amor echa fuera el temor. Y sabemos que Dios nos ha dado a nosotros este espíritu de valentía, porque la palabra de Dios nos fortalece, nos da esa fortaleza que necesitamos para actuar con esta valentía, con esa gracia, con ese amor tan grande que Jesucristo nos ha amado y que el Padre nos ha amado. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea su santo y poderoso nombre. Dice la palabra de Jehová, es que el despierto al justo, el que despertó al justo desde la eternidad. Isaías 41:4. En otras palabras, Dios está presto para despertar nuestros oídos que están durmiendo. Necesitamos que nuestros oídos sean despertados para que la palabra de Dios nos sea revelada. Necesitamos esta revelación de la palabra, gloria a Dios. Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer en tierra ninguna de sus peticiones. Ninguna de la oración de Samuel cayó en tierra. Bendito sea Dios, porque Dios le amaba. Él se dedicó a Jehová. Y si tú eres fiel a Dios, Dios se glorifica en tu vida. Aleluya. Así como se glorificó en Samuel, de siempre estar a su lado, de siempre estarlo fortaleciendo. Esas palabras de él nunca cayeron al suelo. Esa palabra de Samuel, esas oraciones fueron contestadas. Todo Israel desde Dan hasta Beerseba conoció que Samuel era un profeta de Dios. Debemos conocer a Dios. Esta es la conclusión. Debemos conocer a Dios cara a cara, no como el Dios de tu padre, sino como tu Dios. El Dios que despierta tus oídos que están durmiendo. El Dios que te da la revelación. El Dios que te lleva de las tinieblas a la luz admirable. Y que te dice, no temas, no desmaye, porque yo soy tu Dios que te ayudo. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde.
Ahora voy a hacer una oración por ustedes, por aquellos amigos que aún no han dado su vida al Señor, por aquellos amigos que una vez estuvieron en el camino de Dios, pero que por una forma u otra el enemigo los sacó del camino. Pero ahora es el tiempo de regresar al camino. Y voy a orar por ti. Yo quiero que tú repitas esta oración. Dice: Señor Jesús, gracias te doy por esta oportunidad más que tú me has dado de yo venir a tu presencia, arrepentido de todos mis pecados. Perdóname, límpiame con tu sangre preciosa. Escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por mi salvación. Dale gracias al Señor. Ahí donde tú estás, levanta tus manos al cielo y da gracias a Dios por esta salvación. Tú eres salvo, tú has pasado de muerte a vida y te damos la bienvenida al pueblo de Dios, porque somos un pueblo redimido y tú eres parte de este pueblo redimido, parte del reino de Dios. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén.